Buenas tardes, mi nombre es Rosa Angélica Hoyos Barrios, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. En la tarde de hoy les vengo a hablar sobre los diferentes exponentes sobre la adquisición del lenguaje. Para ello les voy a compartir un cuadro donde aparecen los diferentes exponentes, la denominación de la teoría, sus términos, aportes y factores que intervienen en el aprendizaje de los niños. Entre los diferentes exponentes encontramos a Skinner, a Jean Piaget, a Vygotsky, a Chomsky y a Brunner. La teoría de Frederick Skinner es la teoría conductista, ¿sí? Esta teoría sostiene que el niño aprende a través de los estímulos que provocan con él la respuesta, ¿sí? Skinner sostiene que las conductas son aprendidas por medio de las experiencias que están condicionadas al entorno que lo rodea. Sus términos básicos son estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo, ¿sí? Su objeto de estudio es enfocarse principalmente en el estudio de la conducta humana, ¿sí? Depende cómo se comporte el ser humano, eso es lo que él va a estudiar. Todo lo que sucede en el contexto en que se desenvuelve el individuo tiene el potencial de generar una respuesta y es considerada un estímulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea que si hay un estímulo, hay una respuesta. Por ejemplo, si un niño tiene frío, obviamente va a buscar algo para abrigarse porque su respuesta va a ser que va a conseguir algo que le dé caliente, que esté protegido del frío. Sus aportes fueron el condicionamiento operante, llamado también instrumental, y hoy en día análisis de la experimentación de la conducta, ¿sí? Refuerzo de las conductas deseadas, que de esta manera competirá en las conductas no deseadas hasta recompensarla por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto un niño se porta mal o se porta bien, entonces todo depende si el niño se porta bien o se porta mal. Si el niño se porta bien, pues es recompensado, pero si de pronto se porta mal o algo, entonces hay que reforzarle esa parte. Por ejemplo, si un niño dice malas palabras, se comporta de una manera así muy feita, entonces el niño es, pues digámoslo así, castigado, o sea, es reforzado esa parte por el papá, por los familiares, a que no se comporte de esa manera. Pero si de pronto el niño no es un niño juicioso y todo eso, pues le dan dulcecitos, se recompensa esa parte. O si de pronto el niño no hace las tareas, o sí, entonces también es reforzado en esa parte. Pero si es un niño que está atento, pendiente a sus tareas, también va a ser recompensado. Los factores que da, bueno, las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones internas que van a interferir en el aprendizaje del niño depende de lo que vea en su casa, ¿sí? Y su intelectual que tenga el niño, ¿sí? En el lenguaje los niños reciben la recompensa o un refuerzo basado en los comportamientos verbales que realiza y los cuales son imitados, ¿sí? De sus padres o del entorno que los rodea. Como dije anteriormente, los niños absorben pues prácticamente todo y de nosotros depende que el niño se porte bien. Si el niño escucha palabras feas en la casa, si de pronto en la sociedad también, entonces todo eso también afecta al niño a que se comporte bien o a que se comporte mal. Vamos bajando. Tenemos la teoría es la del constructivismo, ¿sí? Sus términos básicos: aprender a aprender, experiencias, secuencia, desarrollo, autogestión, interacción y equilibrio. Su objetivo de estudio es potenciar el desarrollo de métodos de enseñanza que estimulan el aprendizaje activo, al considerar que los conocimientos necesitan ser construidos activamente por el propio sujeto para poder realmente ser comprendidos.
Aportes. En sus aportes tenemos que él aporta a la autogestión de aprendizaje, donde el estudiante es capaz de construir sus conocimientos a partir de sus experiencias previas, impartidos por el profesor, y la creación por parte de este espacio educativo, que sea un espacio adecuado, ¿sí? Que permite el logro de un aprendizaje con comprensión. Y bueno, estos factores intervienen en el aprendizaje, ¿sí? En la maduración, que se construye progresivamente por el sujeto. La influencia del medio social, que es mediante el círculo social en que se encuentra, sus experiencias, que puede ser física o por atracción reflexiva. Equilibración. Coordina a los tres anteriores en coherente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la teoría de Piaget? Que el niño aprende a través de la experiencia, ¿sí? A través de lo que va realizando, se le va desarrollando su conocimiento. Un aporte muy significativo de él es que dice que el ser humano es autogestor, que es capaz de realizar las cosas por sí mismo. Tenemos a Chomsky, ¿sí? En su teoría innatista, habla de que el ser humano nace con sus conocimientos y que a través de una serie de etapas, una serie de secuencias, los va, digámoslo así, madurándolo a través de esa serie de etapas. En sus términos básicos tenemos autonomía, capacidad, amabilidad y lenguaje. En su objeto de estudio, bueno, su objeto de estudio es el desarrollo de la lengua de los seres humanos sin importar el grado de complejidad de la misma. Es un mecanismo de lenguaje universal y coeficiente. En sus aportes, bueno, en sus aportes tenemos, él afirma que existe un dispositivo que se encuentra en el cerebro, ¿sí? Que adquiere el lenguaje humano, o el cual permite utilizar el lenguaje de forma intuitiva. Y como sus factores que intervienen en el aprendizaje, tenemos la relación con el medio, relación con su lengua de origen, es decir, la lengua materna. Entonces, para Chomsky, el ser humano es autónomo, ¿sí? Autónomo es que toma sus propias decisiones, ¿sí? Y todo depende de sus capacidades, va a tener habilidades para lograr esas cosas. Y su lenguaje es innato, porque él nace con una lengua, ¿sí? Entonces, a medida que va creciendo en esa serie de etapas y de procesos, él también va desarrollando su lengua. Su grado de complejidad, ¿sí? O sea, va desarrollando su grado de complejidad a medida en que va creciendo, va teniendo un conocimiento mayor, un conocimiento adecuado. Y existe un dispositivo, ¿sí? Que adquiere el lenguaje. Quiere decir que cuando estamos pequeños, nuestras primeras palabras, si por ejemplo vamos a escuchar a nuestros padres, nuestras primeras palabras van a ser esas que escuchamos de nuestros padres. Por los bebés, cuando están pequeños, las primeras palabras que dicen es mamá o papá, y no dicen la palabra continua, sino que empiezan mamá. Y si van a decir papá, empiezan pa. Entonces empiezan así, esas a controlar, ya empiezan a utilizar su lengua innata con la que ellos nacen. Entonces, de todo esto podemos concluir que el ser humano es una persona que es capaz de hacer tomar sus propias decisiones, que es una persona madura, que es una persona capaz de
de reforzarse por sí solo, también de equivocarse, ¿sí? Que si si el ser humano se equivoca, pues va a corregirse, tiene que corregirse y todas esas cosas.